Bienvenidos a ABAP Lovers. En este video vamos a aprender a respaldar nuestros proyectos en un repositorio de GitHub para que tengas acceso a ellos desde cualquier ambiente cloud. Y si estás usando el trial de SAP, sí o sí debes respaldar, ya que cada 90 días se te va a estar reiniciando. Y si eres nuevo en el canal o no has visto los videos anteriores de ABAP Cloud, te recomiendo revisarlos para que aprendas a hacer tu cuenta trial y para que hagas los ejercicios previos a este video, ya que van enlazados, van de la mano. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Para respaldar nuestros proyectos debemos tener una cuenta en GitHub. Vamos a esta URL. Todas las URLs que esté mencionando en el video te las voy a dejar en la descripción del video. Si ya tienes cuenta en GitHub, puedes saltarte este paso, y si no, vamos a crear tu cuenta. Vamos a esta URL, damos clic en Sign Up, ingresamos el correo con el que nos vamos a registrar. Esta cuenta de GitHub es independiente a SAP, así que puedes usar el mismo correo con el que creaste tu cuenta para SAP u otro distinto. Ingresamos el correo, damos clic en Continuar. Le creamos una contraseña y damos clic en continuar. Ahora debemos ingresar un username, es como nuestro alias en esta cuenta de GitHub. Después de que lo eliges, damos clic en continuar. Marcamos este check si queremos recibir anuncios o avisos sobre GitHub. Yo no quiero, así que no lo voy a marcar, pero tú puedes seleccionarlo si es que quieres recibir estos correos. Damos clic en continuar. Ahora debemos probar que no somos un robot. Nos envió un código de verificación a nuestro correo, vamos a revisarlo. Lo copiamos y lo pegamos. Aquí nos dice que ya creamos nuestra cuenta correctamente y que ahora debemos loguearnos. Le damos clic en Sign In, ingresamos nuestro username y nuestro password y damos clic en Sign In. Y listo, ya creamos nuestra cuenta de GitHub. Ahora vamos a crear un repositorio en el cual vamos a respaldar nuestro proyecto. Puedes tener tantos repositorios como desees, uno por ejemplo para cada proyecto, eso ya depende de cómo te organices tú. Por ahora solo vamos a crear uno para que aprendas cómo es. Damos clic en el botón de Create Repository. Indicamos el nombre de nuestro repositorio y una breve descripción. Dejamos todo como está y marcamos este check para que nos agregue este archivo de README. Damos clic en Create Repository. Aquí ya creamos nuestro repositorio y se nos creó en automático una rama que se llama Main. Dentro de cada repositorio puedes tener tantas ramas como desees y cada rama puede contener un proyecto, o puedes tener varios repositorios con una rama y que cada repositorio sea un proyecto. Esto ya depende de la organización que tú le quieras dar. Yo por ahora solamente voy a dejar este repositorio con su rama main y ya está. Es lo único que necesitamos para respaldar nuestro proyecto de ABAP Cloud. Y ahora debemos crear un token para poder acceder a este repositorio desde Eclipse. Damos clic en la fotito de nuestro perfil y damos clic en Settings. Bajamos un poco y buscamos la opción que diga Developer Settings. Ahora damos clic sobre Personal Access Tokens. Desplegamos este menú y seleccionamos que queremos generar un nuevo token clásico. Aquí le indicamos para qué queremos este token, en mi caso para el repositorio de ABAP Cloud. Y aquí podemos elegir cuándo va a expirar el token. La verdad es que yo no quiero estar creando tokens cada cierto periodo, así que le voy a poner que no va a expirar. Pero tú puedes dejarlo cada cierto tiempo o también como yo, que no expire para que no estés creando nuevos tokens. Aquí marcamos este check de repo y damos clic en generar token. Este es nuestro token, así que lo copiamos y lo guardamos en algún lado porque lo vamos a necesitar posteriormente. Después de crear esta cuenta en GitHub, el repositorio y nuestro token, ya podemos conectarlo con Eclipse. Así que vamos a Eclipse, nos logueamos si es que nos lo pide, nos muestra nuestro mensaje de que nos logueamos correctamente, entonces ya en Eclipse debe estar nuestro trial, nuestro ambiente. Para conectarnos desde Eclipse a nuestro repositorio de GitHub y poder respaldar nuestros proyectos, primero debemos tener instalados los plugins de GitHub. Vamos al menú Help, Install New Software, copiamos esta URL y la ingresamos aquí. Recuerda que todos los enlaces que mencione te los voy a dejar en la descripción del video. Seleccionamos la única opción que nos muestra para los plugins, damos clic en Next
Y mientras los descarga, aprovecho para comentarte que si el video te está gustando, puedes apoyarme con un súper gracias, invitarme a un café. No olvides dejarme un like, suscribirte y sobre todo compartir. Damos clic en Next, aceptamos los términos y condiciones y damos clic en Finish. Le indicamos que confiamos en estos plugins y aquí abajo te muestra el avance de la descarga. Nuevamente decimos que confiamos en los plugins. Al finalizar de descargar los plugins, damos clic en Restart Now y esperamos a que Eclipse abra nuevamente. Después de que se abre Eclipse nuevamente, ahora vamos a mostrar la perspectiva de GitHub para poder conectarnos con nuestro repositorio y respaldar nuestros proyectos. Vamos al menú Window, Show View, Other, seleccionamos estas dos vistas y damos clic en Open. Les voy a acomodar acá abajo. Y aquí en los repositorios debemos conectar nuestro repositorio de GitHub. Entonces vamos a GitHub para copiar la URL de nuestro repositorio. Damos clic en nuestro perfil y seleccionamos nuestros repositorios. Aquí está el que acabamos de crear, le damos clic. Y aquí en el botoncito de Code es donde vamos a copiar la URL de nuestro repositorio. Le damos clic aquí en copiar. Nos regresamos a Eclipse y damos clic en este más verde que es Link New ABAP Repository. Aquí pegamos la URL de nuestro repositorio y damos clic en Next. Y aquí agregamos el nombre del paquete que contiene todos los objetos de nuestro proyecto que queremos respaldar. Si no lo recuerdas, lo puedes buscar. Y damos clic en Next. Damos clic en Finish. Aquí nos muestra el listado de todos los repositorios de todas las personas que tienen estas cuentas de GitHub y el trial de ABAP. Para ver nuestros repositorios únicamente, debemos seleccionar My Repositories en este menú. Aquí está nuestro repositorio. Con esto ya hicimos como ese enlace entre nuestro Eclipse y el repositorio. Voy a desplegar mi paquete. El paquete que yo elegí para respaldar solamente contiene una clase y para respaldar los objetos de este paquete sobre nuestro repositorio damos clic derecho y seleccionamos Stage and Push. Aquí nos deben aparecer los objetos que vamos a respaldar, en nuestro caso solo es una clase, de esta forma vas a respaldar todos tus objetos. Aquí en esta primera sección se visualizan los objetos que no has respaldado. Los seleccionamos todos y los arrastramos al cuadrito de abajo. Y aquí es obligatorio poner como un mensajito de esta carga. Por ejemplo, yo puse primer commit de ABAP Cloud. Y ya que seleccionamos los objetos que queremos respaldar y agregamos este mensaje, damos clic en Commit and Push. Aquí debemos ingresar nuestro usuario de GitHub. Si no lo sabes, este es nuestro usuario. Y aquí agregamos el token que habíamos creado. Yo ya lo tenía copiado y espero que tú me hicieras caso en copiarlo porque ya no lo podemos consultar. En dado caso que no lo hayas copiado, pues simplemente generas otro token y ya está. Damos clic en OK, nos da un mensaje de que va a cargar esto, le damos que OK. Y para ver si ya se cargaron los objetos, nos vamos a nuestro ABAP Kit Repositories y damos clic en Refresh. Aquí ya nos da el mensaje de que la carga fue exitosa, entonces podemos consultar esto en nuestro repositorio de GitHub. Vamos a nuestro GitHub, actualizamos. Cuando respaldamos un proyecto se nos va a crear esta carpeta, le damos clic y aquí están los objetos que respaldamos. De esta forma es como vas a poder respaldar todos tus proyectos y los objetos involucrados en él en este repositorio de GitHub para tener acceso a ellos en otro ambiente cloud. Y eso es todo. De esta forma tan sencilla ya respaldas tus proyectos en GitHub. Y ahora que ya supimos respaldarlos, en el siguiente video vamos a aprender a cómo clonarlos a nuestro repositorio para poder importar los objetos del proyecto en nuestro ambiente cloud y poder manipularlos. Si quieres aprender más sobre ABAP Cloud, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos y el primero en aprender. Y si el video te ayudó, puedes agradecerme con un súper gracias, invitarme a un café, dejarme un like, comentar y no olvides compartir.